Buenas tardes. Hoy la verdad es que estoy muy contenta porque tenemos un gran invitado. Tenemos esta tarde al doctor David Montalvo desde la Ciudad de México, un gran amigo, un gran compañero y compañero del diplomado en medicina canábica también. Es un gran gusto para mí. Están con nosotros también Víctor. ¿Quieres dar unas palabritas, Vic? Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un sábado más de Hemp and Health. El doctor David Montalvo nos acompaña en este sábado. Es un tema de suma relevancia en el día a día. Tenemos estadísticas bastante preocupantes respecto a este padecimiento, entonces será bastante grato tener una voz experta hablándonos de esto. El doctor David Montalvo Castro es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, médico cirujano, es expresidente del Colegio Mexicano de Bariatría, miembro de la Asociación Mexicana del Estudio de la Aterosclerosis y el Síndrome Metabólico en México, es consejero fundador del Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Aterosclerosis y director general de la clínica BeCare Medical Center. Y pues nos da muchísimo gusto tenerlo acá con nosotros porque también es miembro fundador de Prime My Body México. Y pues bienvenido, Doc, es todo suyo. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. El tema es un poco escabroso porque es un tema que es más de dominio médico que de dominio público. Sin embargo, la repercusión de este tipo de problemas se refleja de manera impactante en la vida de la persona que sufre este proceso o las consecuencias de este proceso de aterosclerosis, pero también impacta en la vida de las personas que viven con él, de sus familiares, sus seres queridos, amistades. Generalmente es un problema que, aunque está latente desde etapas tempranas de la vida, se considera por muchas personas como algo relacionado con una edad avanzada y no es en realidad así. Preparé unas diapositivas, traté de suavizarlas para que no sean tan áridas para las personas que nos acompañan y que no sean médicos. Sé que la plática está dirigida a todo público y por lo tanto voy a tratar de no utilizar mucha terminología técnica en mi plática. Este es mi tema. Me invitaron a platicar acerca de aterosclerosis, aplicaciones clínicas de los fitocannabinoides, porque aunque este es un problema de salud internacional prácticamente mundial, la búsqueda de cómo resolverlo en los tiempos recientes se ha acercado un poco más, no solo a lo conocido por la ciencia oficialmente reconocida, vamos a decir, sino también por nuevas opciones de tratamientos utilizando métodos ancestrales. Ha ido cobrando importancia el uso de los fitocannabinoides porque han demostrado ser una herramienta muy útil y que también tiene prácticamente nulos efectos secundarios. Así que es una muy buena idea vincular el tema de hoy con el uso de estos poderosísimos fitocannabinoides. Quiero empezar para los que no son médicos explicando que el corazón de los seres humanos empieza a latir desde mucho antes del nacimiento, aproximadamente en la semana 6 de gestación, y ya se puede escuchar el latido del feto, y desde ese momento y el resto de su vida, todo el sistema cardiovascular se comporta como un sistema hidráulico cerrado. Hay una diferencia importante entre lo que es un sistema hidráulico abierto y uno cerrado. En un sistema hidráulico cerrado, la sangre que bombea el corazón sale por la arteria aorta, que es una arteria, un vaso grueso, donde transporta un gran volumen de sangre, y esta arteria se ramifica muchas veces conforme va avanzando en su recorrido a través del cuerpo humano, se va ramificando y se va bifurcando en vasos cada vez más pequeños hasta llegar a los sitios que son más lejanos del corazón y después la sangre regresa con el mismo impulso, ayudada con otros mecanismos en contra de la fuerza de gravedad, regresa hacia el corazón para ser bombeada otra vez.
claro, pasando por los pulmones para tener intercambio gaseoso, pero finalmente el corazón bombea, bombea y bombea y es un ciclo constante que se está en un circuito cerrado. El mismo volumen total de sangre es el que es bombeado de nuevo. Esto hace que tenga un comportamiento hidráulico muy especial, el sistema cardiovascular. Este es un ejemplito de cómo funciona un sistema hidráulico abierto, que es similar a lo que tenemos muchas personas en la casa, en donde bombeamos agua de un recipiente a otro, que puede ser desde la cisterna hasta el tinaco que esté elevado, pero esa agua no regresa otra vez al depósito inicial, original, ¿sí? Se bombea de aquí y no regresa más. En cambio, cuando tenemos un sistema hidráulico cerrado, nuestra bomba poderosa impulsa la sangre a través de nuestro cuerpo, llegando hasta los lugares más distantes, llegando hasta vasos tan pequeños que son vasos capilares, más pequeños que lo que es el diámetro de un cabello humano, vasos finísimos, muy pequeños, y desde ahí regresa completamente todo ese volumen bombeado, regresa otra vez al mismo sitio. Esto hace que se comporte de una manera muy interesante nuestro cuerpo, porque hay otro detalle importante. Cuando está funcionando el corazón, el bombeo de la sangre no es constante. Da un latido, hay un impulso para el avance del contenido de la sangre y se detiene. Se vuelve a llenar de sangre el corazón y da otro latido, vuelve a hacer otro impulso y es por golpes, por golpeteo, por bolos de sangre que va arrojando, así es como va funcionando la circulación. Esto requiere que haya una adaptación orgánica en muchas partes de nuestro cuerpo, porque hay que tener en cuenta que la sangre no es un líquido muy fácil de manejar. La sangre es una mezcla que contiene varios elementos. Contiene plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, glucosa, que es el azúcar que circula por nuestra sangre y que utiliza generalmente en la mayor parte de nuestras células y diferentes tipos de grasa, entre otros, hay más componentes. A grosso modo, esto sería un porcentaje, los porcentajes de la composición de la sangre, 55% que es plasma, 4% de células blancas y plaquetas y un 41% de células rojas, que son las que transportan el oxígeno. Entonces, esta mezcla no es homogénea en todas las personas. Si una persona tiene elevada la glucosa en su sangre, va a cambiar la densidad de esta sangre. Si una persona tiene algún problema en donde se elevan los niveles de grasas en sangre, entonces al tener mayor cantidad de grasa flotando ahí, va a cambiar, por supuesto, la densidad y va a ser un líquido más difícil de mover. Se bifurca y después retorna al corazón. Este es un aspecto, una fotografía del aspecto que tiene una arteria, porque les mencionaba que la circulación de la sangre va como por golpes, por impulsos que se van repitiendo y no es un flujo constante. Entonces, cada vez que el corazón late, eh, sale, sale la sangre con una cierta presión que medimos en milímetros de mercurio. Eso significa que si hiciéramos un corte a una arteria y saliera el chisguete de sangre de esa arteria, alcanzaría una altura de ese número de milímetros de mercurio. Por ejemplo, si una persona tiene 120 de presión arterial, de presión sistólica, que es la presión con que sale la sangre del corazón, eh, la altura que alcanzaría ese chisguete de sangre sería de 120 milímetros, de 1 metro con 20 centímetros. Esa es la potencia, la fuerza con que late el corazón. Imagínense ustedes si tienen algún conocido, haciendo un paréntesis, si tienen algún conocido que tenga la presión arterial elevada y que maneje cifras de 130, 150, 180, ese corazón está impulsando sangre a una presión tal que alcanzaría una altura de cerca de 2 metros, el chisguete. Es una presión muy elevada, muy fuerte. Aún en una persona con una presión normal, el cuerpo humano desarrolló la forma de amortiguar ese impacto, proveyendo a las arterias de una capa muscular
que le da la característica, no a todas, pero a la mayoría de las arterias grandes, les da la capacidad de amortiguar, los hace elásticas y puede amortiguar el impacto de ese choque de 120 milímetros de mercurio. Este es otro esquema en donde vemos a grosso modo lo que es la anatomía de un vaso. Y porque lo presento porque una parte de la plática nos vamos a enfocar en este segmento, que es la capa que recubre por dentro a estas arterias. Esa capa es un grupo de células altamente especializadas que tienen cualidades muy espectaculares, podría yo decir, en cuanto a resistencia y en cuanto a permeabilidad o impermeabilidad, y además de que son capaces de producir sustancias y de responder a estímulos distantes a través de sustancias marcadoras o señalizadoras. Este es el endotelio vascular. Esta capa recubre por dentro todas las arterias y tiene un comportamiento tan especial que la mayoría de los investigadores y profesores han acordado que deberíamos considerarlo como un órgano especial y altamente especializado. Cuando todo está bien, la sangre fluye suavemente dentro de los vasos sanguíneos y deslizándose sobre una superficie lisa, a lo que llamamos flujo laminar. Cuando todo está bien, la sangre se desliza suavemente, sin mayor problema, con todos sus componentes, sin importar cuál sea la mezcla que tenga cada uno en ese contenido acuoso. Todo fluye bien. Sin embargo, cuando el endotelio se inflama, la sangre avanza dentro de los vasos sanguíneos, deslizándose sobre una superficie irregular, similar a un piso empedrado. Esto significa que va a estar chocando contra esas irregularidades de la superficie, va a tener topes, va a tener baches, va a tener elevaciones y depresiones, crestas, cimas y valles, vamos a decirlo así, y el comportamiento hidráulico, el comportamiento de esta mezcla va a hacer que se formen turbulencias. Eh, yo no lo mencioné al principio, pero eh, estudié una maestría en ciencias y mi tesis fue precisamente sobre aterosclerosis. Y tuve que reaprender o recordar aspectos de física para entender cómo es que funciona esa mecánica de líquidos, mecánica de fluidos más que de líquidos, mecánicas de fluidos, porque se comporta de manera diferente con cada cambio que ocurra en los componentes que forman a la sangre. Entonces, se forman turbulencias y estas turbulencias van a hacer que por la fuerza centrífuga que va adquiriendo por la energía que le impulsa el corazón a la sangre, que le brinda el corazón a la sangre, se forma una fuerza centrífuga que hace que por diferente peso y por diferente densidad de sus componentes, algunos de ellos con la fuerza centrífuga sean impelidos, sean expulsados hacia las paredes, hacia el exterior, girando en un sentido semicircular. Y entonces, aunque una persona tenga niveles que se aceptan internacionalmente como saludables en cuanto a la cantidad de grasas en sangre, colesteroles o triglicéridos, aunque tenga sus niveles normales, estas partículas, estas gotitas de grasa, con esa fuerza centrífuga se van a impregnar en las paredes internas de las arterias. Eso es algo que no podemos evitar, eso es algo que de por sí ocurre. Pero imaginen ustedes lo que empezaría a pasar en el endotelio de una persona que tiene elevados niveles de grasas en sangre, por encima de lo recomendable, que además tenga elevaciones frecuentes de la concentración de azúcar, de glucosa en su sangre, y esa mezcla sería una melaza grasosa difícil de bombear, una sobrecarga de trabajo para el corazón y una situación de estar impregnando las paredes del endotelio con sustancias que le van a complicar la existencia. La aterosclerosis es entonces el proceso mediante el cual se forman placas de colesterol en el endotelio vascular, pero especialmente en un endotelio enfermo. Bien, voy a tomar un momento aquí para explicar. Las placas de colesterol, sí, las placas de colesterol se forman y dan un aspecto
de ser una estría si lo pudiéramos observar visualmente, da el aspecto de una estría. Y mi profesor, que fue mi maestro de tesis, mi tutor de tesis, realizó un trabajo de investigación muy interesante, un trabajo multicéntrico, multinacional, con un número muy grande de casos. En la época actual ya podemos platicar de eso, porque cuando fue el tiempo de hacer esta tesis, no se podía hablar del punto porque apenas los resultados estaban siendo terminados de analizar. Pero les puedo platicar la historia, de que se pudo demostrar en otra plática. Eso no es motivo de esta charla, pero se pudo demostrar con un trabajo de investigación muy interesante que se hicieron estudios patológicos, estudios de patología de una porción de la aorta abdominal de niños entre 7 y 9 años que habían fallecido por muertes violentas. Con eso quiero decir que habían fallecido no por padecimientos, sino por muertes violentas. No quiero decir que fueron asesinados a balazos o una cosa así, cruenta, sino que habían tal vez muerto en un accidente o alguna cosa así, pero que no murieron por una enfermedad, por una enfermedad. Entonces eran niños presumiblemente saludables que al haber fallecido, se pudo estudiar un segmento de su aorta abdominal, y la sorpresa fue que se encontró en esos niños, en ese segmento de la aorta, estas estrías que son la primera señal del proceso aterogénico. Sorpresa porque nadie se lo esperaba. Se suponía que eso solamente ocurría en un endotelio vascular enfermo o en un endotelio vascular añoso, o sea, que de una persona que tuviera arriba de 40 años. Gran sorpresa. Cierro el paréntesis. Bueno, eso es lo que ocurre en realidad. Ese proceso de aterosclerosis puede ocurrir también en un endotelio saludable, pero especialmente, y es mucho más frecuente y más peligrosa, cuando ocurre en un endotelio enfermo. La ruptura de esas placas genera complicaciones que pueden acabar con la vida de una persona. Esto es una representación esquemática. Aquí tenemos el corazón y tenemos un corazón con funciones normales en donde no hay obstrucciones y no hay ningún problema. Pero cuando hay una disfunción del endotelio, empieza a haber un problema. Primero es que empieza a tener un problema de adhesividad en su interior para las partículas que circulan por ahí, pero además empieza a formarse una placa de colesterol debajo de esta lámina que es el endotelio. Y esa obstrucción que empieza a producir, que empieza a provocar, tiene varias complicaciones o varios efectos. Algunos son efectos mecánicos simples, pero peligrosos, como por ejemplo, cuando ustedes han regado el jardín en su casa, cuando ponen su dedo en la salida de la manguera, al tener el choque del agua contra esa obstrucción, aumenta la presión con que sale. Eso es una cosa que hacemos frecuentemente cuando usamos una manguera. ¿Quieres que el chisguete de agua llegue más lejos? Pones el dedo o lo pones obstruyendo más la luz de la manguera, y entonces el agua es expulsada con mayor fuerza, con mayor potencia, a mayor distancia. Cuando hay entonces una obstrucción dentro de la luz de estos vasos, aumenta automáticamente la presión arterial, la presión dentro de estos vasos sanguíneos, y eso hace que en el siguiente punto donde esa emisión choque con ya sea una bifurcación o por la trayectoria natural de esa arteria, que puede ser curva, al chocar contra las paredes, ese golpeteo constante a esa alta presión, con cada latido del corazón, puede llegar a desprender un pedacito de ese tejido del endotelio, debilitar la pared de la arteria y formar un chipote prácticamente en la arteria, un chipote que no se tenía de nacimiento, ¿sí? Y cuando se forma este chipote, las paredes del chipote son más delgadas que las paredes normales de la arteria, y corremos el riesgo de que en cualquier momento se reviente ese globito. Eso sería un aneurisma, y entonces se vuelve una situación peligrosísima de vida o muerte. También ocurre que el choque de la sangre contra estas obstrucciones puede disecar, puede cortar, puede romper un pedacito de este recubrimiento, y entonces el contenido que está debajo de este endotelio eh, ingresa al torrente sanguíneo,
y ocurre entonces la gran crisis aterogénica. Ocurre un evento catastrófico. A esas complicaciones en conjunto, porque son varios tipos, las podemos llamar evento cardiovascular, EBC, o enfermedad vascular, o antes le decíamos accidente, pero no es realmente un accidente, como estamos viendo, es un proceso que va ocurriendo poco a poco a lo largo del... Existen factores de riesgo que son los que predisponen que una persona pueda desarrollar este proceso mediante el cual se va formando ese taponamiento con esas placas de colesterol. Dentro de estos factores de riesgo tenemos la edad, el sexo. La edad porque se ha observado que es más peligrosa mientras más alta es la edad de la persona. Es más peligrosa también esta presencia y ocurre con mayor frecuencia entre los varones que entre las mujeres. El presentar diabetes mellitus, la presencia de tabaquismo, la hipertensión arterial, la alteración de las concentraciones de grasas en sangre, colesteroles, triglicéridos, colesteroles porque hay más de un tipo de colesterol. La presencia de obesidad son factores que agravan, aceleran, hacen más probable que la persona pueda desencadenar un evento cardiovascular, no solo en el corazón, decimos cardiovascular, pero es un evento vascular. Puede ocurrir en el cerebro, sería un accidente o una ruptura de una arteria que puede estar en el cerebro, puede ser en el pulmón, puede ser en otra región de nuestro organismo, en otro órgano. No es exclusivamente del corazón, pero es un sitio frecuente que ocurre ahí. Estos factores de riesgo también los podemos dividir solo para ejemplo, como factores que son modificables y otros no modificables. La edad y el sexo no los podemos modificar, pero estos otros, la diabetes, el tabaco o el consumo de tabaco, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, o sea, la mayoría de ellos sí los podemos modificar. Eh, Como siempre, la medicina más poderosa es la medicina preventiva y estos son datos que son importantes para que ustedes, cuando termine la charla, los puedan recordar, porque cada uno de nosotros somos responsables de esos factores modificables. Bueno, esos factores de riesgo eh, que tenemos aquí. Hay otros más, pero en realidad sobre los que podemos incidir son los que ahorita estaba yo mencionando. La obesidad, uno de los factores más frecuentes en un país como México, en donde se calcula que el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad en alguna intensidad. Pero, ¿cómo es que nos afecta el tener sobrepeso u obesidad? Bueno, del lado izquierdo tienen ustedes una imagen de cómo se puede apreciar la grasa acumulada en un cuerpo humano. ¿Cómo es que se puede acumular? Eh, mm, eh, esta imagen nos muestra que hay dos tipos de grasa. La grasa en donde estoy pasando el cursor, que es la grasa subcutánea, esta, los brazos, las caderas, los muslos, esta, y la otra es la que está dentro de esta zona, que es la grasa que es la grasa visceral. Es la grasa que se encuentra dentro de la cavidad abdominal y también dentro de la cavidad torácica, porque este corazón, no puse la imagen cuando no hay esos depósitos de grasa para que notaran más el contraste, pero se ve en amarillo una delgada línea alrededor de la silueta cardíaca, que eso es también grasa. Este es un corazón que está lleno de grasa en su exterior. Este es el hígado y también la coloración que tiene es pálida porque este hígado ya tiene hígado graso, ya tiene infiltración grasa dentro del órgano, no por fuera recubriéndolo nada más, sino también por dentro. Y esta grasa también está repartida en toda esta zona. Esta grasa visceral es la más metabólicamente activa y por lo tanto es más peligrosa que la grasa subcutánea. Sin embargo, el hecho de padecer esta enfermedad de obesidad nos genera como una posible consecuencia desarrollar hipertensión, diabetes, dislipidemias, que todos ellos, junto con el simple hecho de que aumente la
la grasa en nuestro cuerpo, van a producir disfunción endotelial. Cuando aumenta la grasa en el cuerpo humano, ocurren estas otras complicaciones porque la célula en donde se acumula la grasa en el cuerpo humano y también en los mamíferos en general, pero en el cuerpo humano la grasa se acumula dentro de un tejido vivo, que es el tejido adiposo. No se acumula en un depósito inerte que no tenga ninguna función, no. Es una célula, es un conjunto de células altamente especializadas que no tienen programada la muerte celular, apoptosis le decimos los médicos, y que además es de las pocas células que están en el cuerpo humano que tiene la capacidad de involucionar a su célula precursora, multiplicarse y volver a evolucionar a su forma funcional. Eso quiere decir que cuando una persona desarrolla obesidad, puede desarrollar obesidad nada más porque teniendo el mismo número de adipocitos con los que nació, cada adipocito crezca y se vuelve una obesidad hipertrófica, o cuando aumentan el número de adipocitos, se vuelve una obesidad hiperplásica. Mientras mayor número de adipocitos funcionantes tenga una persona, estos adipocitos, cuando aumenta su número y aumenta su tamaño por desarrollar obesidad, empiezan a comportarse como si fueran una glándula gigante repartida debajo de la piel por toda la economía del cuerpo humano y empiezan a producir muchas sustancias que son malas para el cuerpo humano. Eh, los mecanismos de alteración de la función endotelial son los que tenemos en pantalla y las adipoquinas, las sustancias que se ven modificadas por la secreción de estos adipocitos son las que tengo aquí listadas. Leptina, adiponectina, el factor necrótico tumoral alfa, interleucinas, resistina, angiotensinógeno, etcétera. Aquí tenemos otra imagen que refuerza lo que les decía yo hace un momento. Esto es a lo largo de recorriendo de izquierda a derecha, tenemos cómo se podría apreciar este evento de un accidente vascular debido a una placa de ateroma. Esto es el interior de un vaso sanguíneo. En los dos bordes superior e inferior tenemos la capa muscular y en el espacio entre el endotelio y la capa muscular es en donde por migración de algunas células especializadas empieza a favorecerse la acumulación de colesteroles y finalmente se forma una obstrucción como si fuera un chipote que en algún momento cede la pared, se rompe la placa y ocurre el evento catastrófico. Bueno, este es el endotelio, recubrimiento interno del sistema circulatorio. Vamos a considerarlo un órgano, como les decía hace un momento, porque tiene funciones altamente especializadas. Responde a estímulos internos y segrega sustancias para mantener un equilibrio y un funcionamiento adecuado. Produce una gran cantidad de sustancias. Las que puse en verde son sustancias que son buenas para el cuerpo humano como sustancias que tienen efecto vasodilatador. Eso significa que se pueden hacer más amplio el espacio por donde circula la sangre. Se dilatan, se abren los vasos sanguíneos y tiene mayor capacidad de transportar sangre. También tienen efectos anticoagulantes algunos para evitar que se formen coágulos dentro del torrente sanguíneo y eso implicaría que si se formara uno y viajara dentro del torrente sanguíneo, cuando se van haciendo cada vez más delgadas las arterias, llegaría el momento en que el coágulo ya no cupiera y tapara el espacio por donde debe circular la sangre. Y viene el evento catastrófico. Algunos tienen efectos antiinflamatorios, otros que impiden que se formen fibrosis y tienen efectos antioxidantes también. Pero también hay sustancias que hacen lo contrario. ¿Cuál es la función del equilibrio entre estos dos lados de las funciones? Pues mantener un tono vascular, mantener un equilibrio constante. Eso es lo que hace, entre otras cosas, las sustancias que produce el endotelio. Cuando falla algo, cuando hay una disfunción endotelial, entonces se altera estas funciones normales, predomina entonces el resultado, el efecto negativo, y uno de los más importantes es que se altere la vasodilatación. La inflamación juega un papel importantísimo
es producto de las sustancias que acabamos de mencionar y que tenemos aquí presentes, la interleucina 6, la PCR, el factor necrótico tumoral, etcétera. El estrés oxidativo, las familias completas que hay familias completas de especies reactivas de oxígeno que se encargan de dañar, de alterar el funcionamiento del endotelio. Proliferan otro tipo de células que pueden migrar y meterse dentro del endotelio para llegar a la parte baja, al lecho debajo del endotelio, y ahí empezar a acumularse una cierta cantidad de colesterol. Entonces, en condiciones normales debe existir una vasodilatación, un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio, antiadherente también, antiproliferativo, todos los que tenemos aquí mencionados. Pero cuando existe obesidad y el tejido adiposo segrega todas estas sustancias, este sería el aspecto de vasos saludables, pero cuando esto ocurre, entonces empieza una vasoconstricción, inflamación, hay un efecto que favorece la formación de trombos, el estrés oxidativo, y este sería el aspecto entonces en donde hay un engrosamiento de las paredes y una disminución del espacio por donde puede circular la sangre. A eso le llamamos la luz del vaso. Bueno, cuando hay un desequilibrio, aquí es una balanza, ¿no? En donde predominan, cuando empieza a inclinarse la balanza hacia el lado negativo, empieza a aumentar la susceptibilidad para ser invadida por células inflamatorias y por lípidos, por grasas. Aparece la estría grasa, que es lo que mencionaba al inicio de la charla, que es una señal que se puede ver si pudiéramos asomarnos. Es una señal, es una lesión, y es una de las primeras que aparecen. Y cuando esta estría crece, se forma finalmente una placa de ateroma. Y entonces sobreviene algún evento cardiovascular o un infarto agudo del miocardio. Y este es el aspecto de una arteria obstruida por una placa de ateroma. Lo rojo es el espacio por donde circula todavía algo de sangre. Disfunción endotelial, el estrés oxidativo. Hay especies reactivas de oxígeno que por su simple presencia, por sus condiciones físico-químicas, hacen que cambie el comportamiento del endotelio y se vuelve más frágil, se vuelve más receptivo a sufrir cambios, más probable que presente cambios tanto estructurales como de permeabilidad. Y entonces esto es un factor que puede acelerar la formación de estas placas de ateroma. Consiste entonces en un desbalance entre la oxidación y la antioxidación. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estrés oxidativo. En los pacientes obesos, la baja ingesta de fitonutrientes, la alteración de varios sistemas enzimáticos, así como el aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno, son los que van a contribuir, además de lo que hemos mencionado, a que aparezca este problema. Las adipoquinas son las sustancias, para englobarlas en un solo término, son las sustancias que produce entonces el tejido adiposo y que van a ir a actuar como órgano blanco sobre el endotelio. La proteína C reactiva es una de las importantes. Esta proteína de fase aguda es sintetizada principalmente en el hígado, pero también es sintetizada por el tejido adiposo. Eh, la proteína C reactiva es regulada por niveles de interleucina 6, es una sustancia, y también por el factor necrótico tumoral alfa y la interleucina 1. Estos regulan de alguna manera la cantidad de proteína C reactiva que se va a producir. En sí, esta proteína se encuentra elevada con frecuencia en pacientes que son obesos, y es como una señal que podemos evaluar a través de un examen de laboratorio muy fácil de elaborar, eh, que es una referencia a qué tan inflamado está el paciente. Digamos que es una señal que nos indica que está ocurriendo un proceso inflamatorio, hay una prueba que es muy, muy sensible, pero es inespecífica. Es decir, reacciona de inmediato cuando empieza a ocurrir un proceso inflamatorio, pero no nos avisa en dónde. Leptina, hormona secretada por el tejido adiposo, está involucrada en la regulación del peso,
también se relaciona con el apetito y con otros factores. Actúa a través de los receptores, de este receptor de la leptina, y cuando hay obesidad, aumenta la cantidad presente de esta sustancia. En los pacientes obesos se puede incrementar hasta 90 nanogramos por mililitro. Disfunción endotelial, bueno, asociado a un aumento del grosor medio de la íntima. La íntima es una capa una de las capas de las arterias, de las paredes arteriales. Y hay una disminución de la capacidad de extenderse o de distenderse estos vasos en los humanos. Esto asociado a la enfermedad coronaria. Mm, Este es el factor de necrosis tumoral alfa. Es una sustancia que es proinflamatoria, inicia y propaga la lesión ateromatosa, también produce disfunción endotelial. Suena medio repetitivo, pero es que todos ellos tienen por diferentes caminos, van a llegar a un mismo fin, que es dañar al endotelio. Em, el angiotensinógeno es producido igual por los adipocitos y es el precursor de otra sustancia que es la angiotensina 2. Esta es una sustancia que tiene que ver muy de la mano va con el control de la presión arterial. Por medio de un receptor específico, la angiotensina 2 produce vasoconstricción, favorece la formación de coágulos, trombos, y favorece, por lo tanto, la expresión de moléculas de adhesión y el estrés oxidativo. Hay una sustancia eh, que ayuda mucho a mantener el equilibrio, que es el óxido nítrico. Voy a hablar un poquito al final. Hay otros más, la resistina, todas estas sustancias, insisto, no quiero ser repetitivo para los no médicos, pero todos estos, a través de diferentes caminos, van a favorecer que ocurra un evento catastrófico. La resistencia a la insulina es la que está más relacionada con estos en esta diapositiva, porque existe una relación muy importante entre el tejido adiposo y la presencia de la resistencia a la insulina. Cuando por alguna razón la insulina no logra conectar con los receptores específicos para ella que hay en la membrana celular, entonces, aún habiendo una buena producción de insulina, aún así, y aún habiendo una suficiente cantidad de glucosa flotando dentro de la sangre, si los receptores no están funcionando correctamente, no logra entrar la glucosa al interior de la célula, que es en donde debería de llegar. La insulina, además, es una hormona que es lipogénica. Eso quiere decir que parte de la glucosa que no logró incorporarse al interior de la célula, la insulina va a ayudar a convertirla en grasa y va a agravar el problema. El problema porque al aumentar la grasa, aumenta entonces la obesidad y aumenta la secreción de todas estas. Bueno, funciones del óxido nítrico. El óxido nítrico reduce la permeabilidad vascular, reduce la expresión de moléculas de adhesión, reduce la agregación plaquetaria, reduce la oxidación, la inflamación, reduce la activación de factores trombogénicos, tiene muchas funciones que son positivas, y esto hace que tenga un valor importante para poder contrarrestar este evento o esta producción de la placa aterogénica o perdón, de la placa de colesterol. Eh, su importancia es grande, pero tiene un pequeño problema el óxido nítrico, que es una sustancia que tiene una vida muy corta. Se necesita que hayan condiciones muy especiales para que el óxido nítrico pueda permanecer más tiempo activo funcionando, porque es rápidamente reducido a otras sustancias por algunas enzimas. La adiponectina tiene un efecto protector, eh, aumenta la oxidación de ácidos grasos, mejora la sensibilidad a la insulina. Mencionaba hace un rato que cuando la insulina no puede hacer su acción de meter la glucosa al interior de las células, eso es un hecho que agrava mucho el problema. Sin embargo, la adiponectina es inhibida por el factor necrótico tumoral alfa. Es una situación de una balanza constante lo que está ocurriendo dentro del cuerpo humano.
Hay factores que son positivos, que nos defienden, que nos protegen, pero también los hay que aceleran todo el daño que está haciendo esta. ¿Qué es lo que entonces podemos hacer? Uno de los factores para ser más prácticos, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que atacar para resolver y para evitar que esta situación se presente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Atacar al factor que cause más daño. De los factores que lo van a generar, atacar al que causa más daño. Eso sería la recomendación, porque hemos visto que la hipertensión y la hiperglucemia o la diabetes son factores que aceleran este proceso de aterosclerosis. Sin embargo, estas son expresiones como complicación de un factor primario que es el sobrepeso y la obesidad. Si yo me dedico nada más a atacar la hipertensión, tratar de bajar las cifras de presión, tratar de bajar las cifras de la concentración de glucosa, solamente estaría yo haciendo como una poda de un árbol y no estaría resolviendo el problema de fondo, que es la obesidad. Si quitamos la obesidad, es muy probable que se resuelva o mejore por lo menos la hipertensión y las otras complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, bajar de peso, eso es fundamental. Cuando son pacientes que tienen un nivel de obesidad muy grande y hay otros elementos adicionales, como por ejemplo que sean pacientes refractarios al tratamiento convencional, pacientes que ya tienen complicaciones de cierta importancia, entonces se puede considerar la cirugía bariátrica como una opción para salvar la vida del paciente. Eh, una baja modesta de peso de un 5% puede provocar una pequeña mejoría. Sin embargo, para que esto podamos considerar que se frene la progresión de este problema, hay que lograr que sea una baja de peso importante. Por fin, ¿de qué más disponemos? Pues de fitocannabinoides. Esto es algo que digamos que es reciente, esto es algo nuevo. Los fitocannabinoides son ingredientes activos extraídos de plantas de la familia de la cannabis. Sé que han hablado ya de esto, no quiero abundar, solo para que hablemos el mismo idioma. Los principales extractos que utilizamos son el CBD y el CBG. Estas dos sustancias funcionan dentro del sistema endocannabinoide, estimulando o inhibiendo funciones para lograr un equilibrio, un estado de homeostasis. El tejido adiposo tiene receptores para CB2 y también en el sistema cardiovascular tenemos receptores CB1 y CB2. Los más estudiados son CBD, CBG y el THC, que este es el único que tiene efecto psicoactivo. Esto es una representación esquemática de cómo funciona el sistema endocannabinoide, en donde está diseñado por naturaleza, o sea, existe en el cuerpo humano para recibir a endocannabinoides que son de fabricación natural, que son de fabricación humana. Los dos más conocidos son la anandamida y otra sustancia llamada 2-AG, que estos son producidos por nuestro cuerpo y estimulan entonces a los receptores y tienen una característica muy importante que pueden tener una retroalimentación positiva o negativa. Es decir, si una función está dándose de manera acelerada o en exceso, los endocannabinoides pueden reducir el efecto de esa acción para bajar la intensidad de esas funciones. Y cuando una función está deprimida, está baja, está disminuida, entonces puede estimular para que se dé con mayor intensidad. Lo maravilloso entonces de los fitocannabinoides es que hacen lo mismo que hacen la anandamida y 2-AG, porque la forma estructural de la molécula de estas sustancias encaja en los receptores que tienen las células del cuerpo humano. Y por lo tanto, aunque no sea la sustancia original, sí da el efecto que es buscado. Eso es lo que representan con líneas naranjas, son la función de la anandamida y 2-AG, y con líneas verdes los de los fitocannabinoides. Esta es una representación de cómo son las moléculas, la forma estructural de las moléculas de los receptores CB1 y CB2, solo para que los vean. Estas son las ubicaciones en donde hay mayor cantidad de receptores de los dos tipos.
y cuáles son, por lo tanto, de acuerdo con los sitios en donde son los receptores, es por lo tanto la función que se puede ver beneficiada con la utilización de los fitocannabinoides. Por el tema que estamos platicando, el tejido adiposo es uno de ellos, en donde está produciendo una sustancia en exceso que hace daño y habría que tratar de que frenara la producción. Y el sistema cardiovascular, que en este caso va a ser el sistema o el grupo de órganos blanco, en donde están llevándose a cabo el daño y el impacto de todas esas. En otro esquema tenemos ahí también CB1 y CB2, los receptores. Recientemente salió al mercado un producto que combina CBD con precursores del óxido nítrico y eso incrementa, por lo tanto, la protección cardiovascular. Los fitocannabinoides tienen un poderoso efecto antiinflamatorio en el endotelio vascular. Inhiben y contrarrestan la producción de citoquinas y esta capacidad se está aprovechando actualmente también para contrarrestar la tormenta de citoquinas que provoca el COVID-19. Conclusiones. El endotelio es el sitio en donde se origina toda esta enfermedad de la aterosclerosis. La disfunción endotelial es una patología importante que se inicia muy temprano en la evolución de la obesidad y que, como mencioné al inicio de la charla, tenemos evidencia muy clara y sólida de que es un proceso que acompaña al ser humano prácticamente desde antes de nacer. Desde que empieza a latir el corazón, empiezan a haber turbulencias, empieza a ocurrir todo lo que les expliqué durante esta. El exceso del tejido adiposo produce importantes alteraciones endoteliales y puede que sea necesario ocuparse de él mucho antes de que aparezcan los factores de riesgo clásicos como la diabetes mellitus, la hipertensión, la dislipidemia. El sobrepeso y la obesidad, recalco ese punto, son factores de riesgo que son modificables y que ocurre generalmente antes de los otros que son como complicación de la primera. La resistencia a la insulina se asocia fuertemente a disfunción endotelial, pero no es la única causa. El consumo de fitocannabinoides y un estilo de vida saludable ayudan a prevenir el avance de la aterosclerosis y la aparición de eventos catastróficos para la vida y para la función. Para poder continuar, que es una charla excelente, ahí sí que tenemos un maestrazo dándonos una cátedra muy, muy importante. Como comentaba Víctor al inicio de la charla, la aterosclerosis es una de las complicaciones más comunes y actualmente con que nosotros tenemos el primer lugar en obesidad y en obesidad infantil con los altos niveles que tenemos en nuestro país, nosotros damos mucha importancia a esta charla porque con esto nosotros podemos también tener una alternativa muy buena con los fitocannabinoides que pueden ayudarnos y coadyuvar nuestros tratamientos y mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Entonces, les pido por favor un poquito más de paciencia. Si tienen dudas, ahí en el chat, por favor, pueden hacerlas llegar para que nosotros podamos responderlas con muchísimo gusto. Aquí en el chat a nosotros nos están comentando, voy a checar el chat, que si la aterosclerosis podría tener que ver con la fibrilación auricular. La fibrilación está dada más principalmente por la actividad eléctrica de la conducción eléctrica del corazón. Claro que todos los problemas aterogénicos dentro del sistema cardiovascular influyen muchísimo en que el porcentaje de daño que pueda haber en nuestro corazón pues es muchísimo más alto, como habían comentado en una de las láminas del doctor. Pero directamente sobre la fibrilación, que es la actividad eléctrica del corazón, no actúa. Entonces, se recomienda focus para la fibrilación auricular. La fibrilación, como lo comentó el doctor Cristian, actúa principalmente a nivel eléctrico. Entonces, ahí el tratamiento es otro tratamiento. Pero en este caso, los fitocannabinoides pueden actuar sobre la cantidad de placa de ateroma que haya y entonces puede ser una alternativa extra para poder nosotros tratarla. Y yo creo en eso va a continuar el doctor para que podamos saber de qué manera ayudan específicamente con las conclusiones los fitocannabinoides a nuestra salud. Les mencionaba que el endotelio es en donde se origina este problema, toda esta enfermedad, la formación de la placa, se origina en el endotelio y hay que cuidar el endotelio.
en ese punto, ese es el inicio o el punto en donde de ocurrir todo lo que hemos platicado, podría una persona pues perder la vida o tener complicaciones que le dejen secuelas para toda la vida, eh, problemas y secuelas que van a ser malas para la función y que van a tener impacto no solo en la vida cotidiana de la persona, en su vida productiva, sino también en la vida de las personas que lo rodean. Em, la disfunción endotelial es una patología importante que se inicia muy temprano en la evolución de la obesidad. Mencionaba que los factores que agravan o que se consideran también como algunos factores o factores de riesgo modificables son en realidad factores que son consecuencia del sobrepeso y la obesidad en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay personas hipertensas y diabéticas que no tienen sobrepeso. Solo recalco que es en la mayoría de los casos en donde resolviendo la obesidad, que es el problema de fondo, todas las repercusiones posteriores van a poder ser controlables más fácilmente. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que luchar para que este país de 70% de personas con sobrepeso y obesidad pudiéramos reducir esas cifras. También tengo entendido que próximamente va a haber disponible un producto que va a ayudar con estos mismos componentes de fitocannabinoides, van a poder apoyar los tratamientos de control de peso. Este producto que ya está disponible, que es un precursor del óxido nítrico, también es una herramienta muy poderosa porque produce vasodilatación, aumenta por lo tanto el flujo de sangre oxigenada a donde debe de llegar, eh, contribuye a disminuir la inflamación más rápidamente y a cuidar, en pocas palabras, al endotelio vascular. El exceso, decíamos, que produce alteraciones, esos factores de riesgo son modificables. La resistencia a la insulina se asocia fuertemente a la disfunción endotelial, pero esa no es la única causa. Hay varias causas que contribuyen. Y por último, mi última conclusión, el consumo de fitocannabinoides y un estilo de vida saludable ayudan a prevenir el avance de la aterosclerosis y la aparición de eventos catastróficos para la vida y para la función. Eso es lo más importante. Váyanse a casa con la idea de que la más poderosa de las medicinas es la prevención. Te agradezco mucho su paciencia. eh, Rara vez pasan accidentes tan dos o más en una sola plática, pero, pero bueno, lo hacemos con toda la mejor de las intenciones. Muchas gracias por su atención. Hola, pues mi querido amigo David, pues muchas gracias. En realidad creo que eh, este tema es bien complicado, ¿no? Porque viene relacionado toda la parte metabólica con la cardiovascular y realmente a mí me gusta mucho cómo digeriste la parte de la grelina, la leptina, que son el coco de todos los que estamos metidos en el metabolismo, ¿no? Sí, El proceso inflamatorio a nivel celular, que es lo que está pues rompiendo todos los esquemas de cómo se trataban las enfermedades, ¿no? Entonces partimos desde un nivel de inflamación celular para disminuir producción de citoquinas y todos los efectos metabólicos. Me gustó mucho cómo lo explicaste, como siempre, ¿no? Está haciendo todo bien digerido, muchas gracias. gracias. Y pues bueno, David, muchísimas gracias de verdad por toda esta información tan valiosa. Realmente sí espero que podamos tener alcance de muchas personas que puedan entenderlo de una manera sencilla, tal como explicaste, pues para ir haciendo un poquito más de conciencia, porque sí necesitamos bajar, pues no sé, un 10-20% en lugar de 70 de sobrepeso y obesidad, que fuéramos primero al 50, porque quitar al osito Bimbo el empaque no es la solución definitivamente, ¿no? Y menos viviendo en el país donde tenemos la mejor gastronomía del mundo, ¿eh? Entonces, es como decirle que sea vegano uno que tiene carnicerías, está imposible. Pero sí podemos ser un poquito más ordenados y mejorar las condiciones generales de cada uno. Muchas gracias, David. Qué placer Gracias. tenerte aquí con nosotros. De verdad, Gracias. infinitamente agradecido. No, yo les agradezco la invitación. Hacía mucho que no nos veíamos. Les agradezco este tiempo. Gracias por la paciencia. Muchas gracias. Y pues pronto esperamos tener otro tema por aquí. ¿Mm? Muchísimas gracias, Doc. Pues les doy gracias también a todos ustedes por acompañarnos un sábado, un fin de semana, con esta clase tan importante. Tener este ratito para que nosotros conozcamos
reaprendamos muchísimas cosas que son parte del tabú en muchas de en la familia, en muchas partes de la sociedad todavía, sin saber que podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida utilizando los fitocannabinoides, ¿no? Entonces, le agradezco nuevamente, doctor David, me da muchísimo gusto que haya estado con nosotros este fin de semana. Y sí, espero que pronto nos veamos en el diplomado, continuemos con nuestro crecimiento profesional para poder ayudarle a más personas cada vez, llegar a compartir más con las personas y que todos ellos puedan tener todos estos beneficios, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo. Muy amables. Seguimos en Bonita noche comunicación. a todos.